Saludos, saludos, feliz viernes, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí, súper contentos de que estén aquí, aparte de todos los otros Zooms y webinars que seguramente están participando en todos estos días. Contentos de que estén aquí también según entramos en esta nueva fase. Ya es mayo, nos acercamos al verano, estamos entrando en esta primera fase de apertura luego de esta nueva realidad en la que tenemos y donde buscamos salir al otro lado de una manera diferente. Bienvenidos, mi nombre es Glenis Pagán, para los que no me conocen, directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, y nosotros aquí en Filantropía Puerto Rico damos estos seminarios web que buscamos que sean de unos 45 minutos, que traemos expertos que arrojan luz en distintos problemas que afectan a Puerto Rico, a su gente y a su desarrollo social. Estas discusiones ciertamente nos ayudan a mantenernos informados y a comenzar a tomar decisiones con más información y a poder hablar desde un punto de centralidad, de tener datos disponibles en ciertos temas para poder resolver estos problemas sistémicos. Hoy tenemos una llamada súper especial porque estamos presentando y conociendo a lo que es el Observatorio de Educación Pública, que es un proyecto que sale de la Universidad de Puerto Rico y está compuesto de varios expertos que quiero presentarlos hoy aquí. Eileen Segarra, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy ¿Me bien, escuchan? contenta de estar aquí y agradeciendo mucho verle esta iniciativa. No, gracias a ustedes. César Rey, saludos, bueno tenerte por acá. Buenos días, Buenos encantado de estar con días. ustedes e igualmente agradecido del auspicio y del apoyo. No, gracias. Indira, Luciano, estás en mute. Okay. Buenos días. Buenos días, José Caraballo. Buenos días, gusto verte. Buenos días a ti y a toda la audiencia y muchas gracias por el apoyo y muy contento con esta iniciativa. No, gracias a ustedes. Y Héctor Cordero, bienvenido. Hola, saludos, Glenis. Gracias a ti y a todos los Saludos. colegas de Filantropía de Puerto Rico. No, gracias a ustedes. Aquí todas estas personas tienen grados doctorales en economía o en sociología, todos tienen unas bios súper largos y extensas que los compartimos en la página web, porque si los presento con los bios, se nos va la hora. Todos estos son profesionales de la UPR, excepto Héctor, que es muy querido del sistema, no está en Puerto Rico, pero aún así contribuye grandemente. Así que antes de comenzar, quiero dejarles saber a todas las personas que nos acompañan hoy, siempre pueden enviar sus comentarios a través del chat, que es el icono que ven abajo en su pantalla. También sus preguntas las pueden ir haciendo en el icono que sale abajo, que es de Q&A, Question and Answer. Y a los que están con nosotros acompañándonos, que hablan inglés, pueden ver la traducción en el simbolito que tienen abajo que dice Spanish English y de ahí cambian, pueden tener el idioma que deseen escuchar. Digo, para que lo escuchen en inglés. Entonces, el Observatorio de Educación Pública es realmente un think tank que ve asuntos de educación pública en Puerto Rico y está compuesto por este maravilloso grupo de expertos, que en su mayoría son de la Universidad de Puerto Rico, y realmente se enfoca en objetividad y en data científica para hacer recomendaciones de política pública. Pero para eso quiero coger y dejarles con Eileen Segarra, que nos va a dar la introducción del Observatorio de Educación Pública y luego va a permitir que cada uno de los que componen el observatorio dé una corta presentación de los estudios que están trabajando ahora y quizás algunos, un poquito de los hallazgos. Les adelanto que este es el comienzo de una serie de webinars. Este es como que el popurrí de lo que está haciendo el Observatorio de Educación Pública, pero luego vamos a tener unos seminarios web donde cada uno de estos expertos nos va a hablar específicamente de su estudio y de los hallazgos que han encontrado. Así que, Eileen, te dejo la palabra y voy a compartir la presentación. Déjame empezar por aquí.
Ok, pues primero que nada, muy buenos días a todos. Agradecemos mucho, ¿verdad?, la audiencia que estén hoy con nosotros. Así que lo que queremos, como bien dijo Glenis, es darle una idea de qué es lo que está haciendo el observatorio durante este año que llevamos trabajando. Así que Glenis, si por favor pasa la página. Primero que nada, pues quería presentar a los investigadores. Nosotros somos un grupo que comenzamos desde julio del 2019 a trabajar en este observatorio. Nos acompaña el doctor César Rey, que es profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Nos acompaña Héctor Cordero Guzmán, que es del Austin Mars School of Public and International Affairs de Baruch College. Está la compañera Indira Montalvo, la doctora Indira Montalvo del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, el doctor José Caraballo, en Calley, y esta servidora, que soy del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, a la orden. Así que vamos a pasar un poco, quiero pasar unos agradecimientos brevemente. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros fabulosos asistentes de investigación, que gracias a ellos pues hemos podido adelantar el trabajo. Son un grupo estupendo de estudiantes. Está Antonio Gildes Rubio, Jesús Tirado y Xavier Díaz del Departamento de Economía. Tenemos a Glorimar Torres y tenemos a Carlos González. Son unos muchachos que han hecho un trabajo extraordinario. Queremos una vez más agradecerle a Filantropía PR por su auspicio y por tener la visión, ¿no?, de comenzar esta iniciativa que es muy, muy necesaria en Puerto Rico. Y quiero también darle un agradecimiento especial a los miembros del Departamento de Educación, los empleados del Departamento de Educación desde la oficina del secretario que se reunieron con nosotros muy temprano en el proyecto, pero muy en especial al personal de la unidad de planificación que ha estado trabajando mano a mano con nosotros, el doctor Reinaldo del Valle, la profesora Ivette Trujillo, el señor Israel Sánchez, Jorge de Jesús y Liliana Torres. Son personas que han estado trabajando y nos han ayudado muchísimo a poder tener acceso a muchos de los datos que vamos a estar utilizando en estas investigaciones. Así que, dados los agradecimientos, vamos a pasar a hablar un poquito de qué es el observatorio. Como bien les dijo Glenis también, la idea es crear este think tank que se dedique a estudiar la educación pública en Puerto Rico. Sabemos que la educación pública en Puerto Rico es el pilar, ¿no?, de lo que puede ser nuestro desarrollo, tanto social como económico. Así que es importante empezar a mirarlo detalladamente o continuar mirándolo, pues sabemos que a través del tiempo ha habido distintos estudios, pero quizás concentrarnos en desarrollar consistentemente investigaciones que miren el sistema de educación desde una manera objetiva, con rigurosidad científica, utilizando datos con el propósito dual de, por un lado, guiar una discusión pública sobre educación que sea informada, ¿no?, donde tanto el público en general, la prensa, así como los hacedores de política pública tengan información, y también servir de fuente de información para poder desarrollar política pública que esté basada en lo que son los datos, en lo que son la información que sale de los estudios, y así poder entonces empezar a darle un poquito más de coherencia, ¿no?, a todo lo que es el sistema de educación pública, identificando cuáles son los problemas medulares y también identificando qué cosas sí están funcionando y qué cosas no están funcionando, para de ahí poder desarrollar política pública efectiva, nuevamente haciendo hincapié que es política pública basada en información, basada en un análisis riguroso de los datos y la información que recogemos. Durante este primer año, nosotros comenzamos a trabajar en el 2018, así que durante este primer año hemos hecho distintas investigaciones. Cada uno de nosotros está trabajando en una investigación y estas investigaciones del primer año van encaminadas a dar ese panorama bastante general de los issues relacionados al sistema de educación. En la marcha, ¿no?, en nuestras discusiones, nos hemos dado cuenta que son unas investigaciones que se complementan muy bien entre ellas, así que lo que vamos a pasar a hacer ahora es que cada uno de los miembros del equipo le va a dar un breve resumen de qué es lo que ha estado trabajando y sus resultados preliminares, y después, como bien dijo Glenis, cuando vayamos a los webinars, a la serie de webinars, pues le van a poder dar información mucho más detallada. Así que entonces pasamos
Los dejo entonces con el doctor César Rey, que va a comenzar su presentación. Sí, hago una pequeña interrupción aquí, simple y sencillamente porque quiero confirmar, me han escrito algunas personas que hay problemas con la traducción. Si hay alguien que pueda escribirme y decir, sí que deberían estar en un canal en específico, a los que quieren escuchar en inglés, en la parte de abajo deben ir a inglés y ahí escucharían a Juan. Ok, es solo cuando habla Eileen. Me escuchan. I hear Quinta. So you hear Juan, okay. That's perfect. And you're on the English channel? Okay, so I understand there shouldn't be any other problem. César, ¿tú puedes hablar solo para hacer una pequeña prueba? Seguro que sí. Muy honrado de estar en este grupo y me sumo a los agradecimientos de la profesora Eileen Segarra. ¿Me pueden confirmar lo del traductor? Con César funciona bien. Ok, so Eileen, parece que tenemos un glitch. Contigo lo trabajamos ya mismo. César, te pongo la presentación para que puedas continuar. Disculpen, pero esta es la nueva, vamos aprendiendo en el camino. Gracias. Muy honrado nuevamente de pertenecer a este equipo. Creo que ha sido una labor de mucho esfuerzo y agradezco al Departamento de Educación y obviamente a Filantropía y todo el personal de Filantropía y las instituciones que están detrás por depositar confianza en un proyecto que para nosotros es crucial. El trabajo de nosotros, en este caso de la joven Glorimar Torres y de este servidor, lo titulamos La Reforma Educativa, el paradigma de las escuelas alianza ante la pobreza y la violencia en Puerto Rico. Lo que intentamos hacer es un análisis de la Ley 85 como la reforma educativa vigente y lo pusimos en perspectiva con la Ley 149, una reforma que ocurrió hace 20 años atrás. Aunque el estudio concentra su periodo en 10 años, yo quise extender esto a la Ley 149 que me tocó a mí implantar cuando era secretario de Educación y ver en qué había diferencias, cómo se había progresado y cuáles eran los resultados de ambas en un análisis comparativo. Así que el marco de referencia es la Ley 85 y los 10 principales aspectos que esa ley trabaja. De nuevo, 20 años de referencia, pero no solamente de política pública, sino quise analizar, y aquí se ve nutrido con el trabajo de las compañeras y los compañeros, el aspecto socioeconómico, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en 20 años en Puerto Rico? Los trabajos de los compañeros son extremadamente ricos a la hora de hablar de deserción, de pobreza, de exclusión, de cierre de escuelas. Y ese es el marco de referencia que me pone a mí en perspectiva para ver cuánto aporta entonces esa ley 85. Quiero enfatizar que estamos hablando de un marco educativo que se da en un contexto de pobreza. Casi la mitad de los jóvenes de Puerto Rico menores de edad viven bajo niveles de pobreza y eso acarrea otra cantidad de situaciones que se tratan de rescatar en mi estudio. Es un estudio comparativo donde se hace un análisis del debate educativo de las charters. Yo creo que el elemento charter de escuelas alianzas, como se llama en la ley 85, es lo más neurálgico de la ley 85 y de esta reforma. Así que un poco influenciado por esos debates, los quisimos adentrar en ese análisis más específico que después de todo nos servía como paradigma probablemente para iniciar o darle perpetuidad a proyectos de cambio que tanta falta hace en el Departamento de Educación. Quiero aclarar que nosotros pusimos en el análisis una perspectiva también comparativa. Ese análisis comparativo, todavía estoy en el primero, ese análisis comparativo era con Nueva York, con California y con Luisiana. Y focalizamos de nuevo dos escuelas, la escuela Bimenti, de Boys and Girls Club, del residencial Ramos Antonini, que es de K, o sea, de kinder a tercero, con 90 estudiantes, y la escuela del barrio Vietnam, de la Fundación Caras, que tiene 300 estudiantes y es de 6 a 12, próximo.
¿Qué encontramos inicialmente? Pues primero que las escuelas alianzas representan una alternativa para las comunidades pobres y marginadas. Yo creo que este hallazgo es el más importante de mi estudio porque hay un prejuicio con las escuelas alianzas y en el caso de estas dos escuelas, por las particularidades que estaremos expresando en el seminario del 9 de junio, se da un modelo de esperanza y un modelo que parece funcionar perfectamente. No son una inversión de gastos para el Departamento de Educación. Un segundo hallazgo es que encontramos que las escuelas alianzas representan un win-win situation para el Departamento de Educación porque los gastos no son tan onerosos como podría ser en otro tipo de escuelas. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues el éxito se debe al apoyo comunitario, se debe al liderato, se debe a una confianza y confiabilidad. Son líderes que han estado trabajando por algún tiempo en esas comunidades, así que la confianza que se pone en la transformación está a partir de ese liderato. Esto es bien importante porque no es que llegan y se apoderan de una escuela y cambian el sistema, sino ha habido un enclave de carácter comunitario, de credibilidad. Inclusive en los dos casos ha habido trabajo comunitario por años previo a la transformación de esa escuela. Así que, de nuevo, este elemento es clave conjuntamente con el apoyo filantrópico. Ninguna de las dos escuelas hubiera sido factible o posible si no contara con la inversión de dinero de organizaciones sin fines de lucro y, obviamente, de fundaciones como las que están representadas en filantropía. Yo creo que ese es el modelo a mirar, que los distancia claramente de los de Estados Unidos. En Estados Unidos la experiencia charter, en algunos casos, no en todos, supuso marginalidad, supuso exclusión, supuso segmentación y por eso la polémica, ¿verdad?, detrás de las escuelas charter. Un dato interesante que encontramos en nuestra investigación fue que en el proceso de la otorgación o de las convocatorias para las escuelas charters se registraron algunas irregularidades como empresas que querían intervenir en el proceso para adquirir una escuela, pero sin experiencia alguna en el proyecto educativo, empresas que están dedicadas a otro tipo de industria que no es la educación, y que entendían que había una gran inversión. Y tenemos testimonios tan dramáticos como que gente se retira al ver que lo que otorgaba el departamento para el seed money, ¿verdad?, el dinero semilla para este proyecto, no era tan rentable como ellos pensaban. Y en la medida que no hay una ganancia, sino que hay una vocación y un sacrificio, se retiraban de las convocatorias. Yo creo que este dato es bien importante porque eso va definiendo un perfil de lo que podría ser un nuevo proyecto de educación para Puerto Rico. A mí me parece fascinante pensar que escuelas que han estado desprovistas de recursos, que han estado en la marginalidad del proyecto educativo, que no han tenido inclusive un currículo adecuado a sus necesidades, encuentren en este tipo de proyectos más focalizado, más contextualizado, una esperanza de educación. Así que, de nuevo, ese elemento para nosotros fue bien importante. Yo creo que queda otro elemento clave de la Ley 85, y ese elemento clave de la Ley 85 eran los vales educativos. Nosotros no tenemos evidencia de que esto haya despegado lo suficiente para poder tener una evaluación final. Sí vimos que la participación o el deseo de adquirir vales educativos no fue el esperado por el Departamento de Educación, por lo que se pone entonces, me parece a mí, un signo de interrogación lo que podría ser esa experiencia. De nuevo, la Ley 85 igualmente contempla otros aspectos que estaremos discutiendo en nuestra presentación, pero lo básico es que aquí hay un modelo de formulación de educación pública distinta que, contrario a las otras latitudes y estados en Estados Unidos, parecería representar una alternativa de futuro para el país, sobre todo en comunidades que, de nuevo, están insertas en una pobreza extrema. Uno de los casos del barrio Vietnam en Guaynabo, nos decía el director que estaba entre 78 y 90 los niveles de pobreza en ese sector, lo cual me parece que es terrible, ¿verdad? Eso supone otros esfuerzos. Destaco por último que en estas dos escuelas no solamente hay instrucción a los menores,
sino que hay capacitación, mentoría y horario extendido para esas comunidades, conjuntamente con capacitación, en el caso de Boys and Girls Club, para la comunidad, para los padres y madres o mentores de esa comunidad. O sea, que no solamente es educar, sino trabajar también con los niveles de pobreza, capacitando a los miembros de esa comunidad hacia un proyecto de trabajo. Así que, de nuevo, esto me parece histórico, me parece novel, me parece que puede ser un ejemplo para otras latitudes, inclusive para Estados Unidos y para otros países. Así que agradecido por la oportunidad y de mi parte eso es todo. Gracias, César, por esa presentación. Entiendo que ahora vamos a proceder a la introducción a mi estudio o mi parte del trabajo, que tiene que ver con un estudio detallado de la demografía de los jóvenes en Puerto Rico, enfocando específicamente en los jóvenes entre las edades de 10 a 28 años que no estaban matriculados en la escuela y no habían completado un grado de escuela superior, lo que se podría denominar o llamados desertores o desertoras escolares. Es un estudio con datos del censo, empieza en la población de 10 a 28 años en el 2010 y termina en el 2018 y compara cambios en ese segmento de la población durante esos 8 años más recientes en la historia de Puerto Rico. Sé que voy a tener una oportunidad de entrar en mucho más detalle de los hallazgos principales del estudio en la presentación más específica sobre este estudio que viene en junio. Si acaso lo que quiero hacer ahora es adelantar un par de hallazgos principales que entiendo nos pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando con los jóvenes. Quizás sería mejor, entiendo que van a recibir la presentación por correo electrónico, o sea que no voy a enfocarme tanto en los datos, pero quisiera pasar a la gráfica en el próximo, la próxima diapositiva, y ahí quizás pues puedo explicar un poco lo que encontramos de los patrones principales y algunas de las paradojas. Primero, entiendo que lo que sería a su mano izquierda, lo que se ve es el patrón de deserción escolar para la población entre 10 a 28 años por segmento de edad. Para la población total es la línea de color negro y viene de un 9% en el 2010 a baja a un 4.6% en el 2018. Y entonces la población está segmentada por edad. La población entre 10 a 17 años es la línea color azul. Son personas que se supone que estén en la escuela y están en edad escolar. Y se ve que la tasa de deserción para los jóvenes de esa edad se mantiene entre un 3 y un 2%, un 3%. En la línea verde tenemos los jóvenes de 18 a 22 años. En la línea roja tenemos los jóvenes de 23 a 28 años. Lo que nos deja saber esto es que la tasa de deserción escolar ha ido bajando a través del tiempo y ha bajado por todos los grupos educacionales. Yo quisiera resumir algunos de los hallazgos principales y entonces enfocar en el gráfico que está a la mano derecha. Primero, el número de jóvenes en Puerto Rico en esas edades ha bajado significativamente por unas 300,000 personas, de casi 1 millón de personas a unas 700,000. La tasa de deserción ha bajado para todos los grupos de edad a través del tiempo, como se observa en el gráfico en la mano izquierda. La tasa de deserción para las mujeres ha bajado y es mucho más baja que la de los hombres, la cual ha bajado también. Hay un asunto de que hay un % entre 3 y 7% de los jóvenes que están retrasados de grado y son jóvenes que no han desertado, pero que presentan un alto riesgo de deserción. Entonces, a estos números de deserción hay que quizás añadirle un 3-4% de jóvenes en alto riesgo de deserción para tener una mejor idea de la población afectada. Factores como discapacidad, haber nacido en el exterior, haber contraído matrimonio o haber tenido niños, son factores muy relacionados con la deserción escolar. Quiere decir, jóvenes que han nacido en el exterior, que tienen una discapacidad, que se han casado, que han tenido niños, tienen una tasa de deserción mucho más alta que otros jóvenes. El factor principal era la pobreza. Jóvenes bajo pobreza tienen una tasa de deserción en algunos casos 4 o 5 veces más alta que jóvenes que no están en el nivel de pobreza. Encontramos que la emigración de jóvenes es sustantiva, pero no explica la baja en la deserción escolar. Quiere decir, no han sido los jóvenes desertores los que han emigrado. Al contrario, encontramos que los jóvenes que han emigrado más recientemente tienden a tener educación universitaria,
y vienen de esa parte más del grupo educacional. El porciento de jóvenes con grado de GED que le llaman, o alternativo, no explica la baja en la deserción. Ese porciento se ha mantenido estable durante la década. Y también aumento en la proporción de jóvenes con un grado asociado de un 2%, no explican el aumento significativo en la proporción de jóvenes con un grado universitario. Pues aquí es que los quiero dirigir a lo que está en la mano derecha, que combina varios indicadores. En la línea azul, lo que se ve es el porciento de jóvenes entre 21 y 28 años que han estado empleados. Y como ven, el número de jóvenes empleados se mantiene relativamente estable. El segunda línea, la línea color marrón, es el porciento de jóvenes bajo el nivel de pobreza entre esas edades, que como ven se mantiene relativamente estable en 35, 36, 37, 38%. La línea negra es el porciento de jóvenes, que no lo veo porque tengo el zoom. Perdónenme, la línea anaranjada fuera de la fuerza laboral, la línea negra es jóvenes en pobreza. Pero lo que quiero que vean es la línea que se ve más verdosa comparada con la línea color roja. La línea color roja es el porciento de jóvenes de 21 a 28 que se pueden considerar de sectores escolares y como ven ha bajado significativamente. La línea color verdosa son jóvenes que tienen un bachillerato o más, que como ven ha subido significativamente. Entonces resulta una paradoja que cuando el porciento de jóvenes que han desertado ha bajado significativamente, el porciento de jóvenes que está matriculado, que tiene un bachillerato, ha aumentado significativamente, que los niveles de pobreza, los niveles de empleo y el porciento de jóvenes que está fuera de la fuerza laboral se haya mantenido bastante estable. Uno esperaría que dado el aumento en el nivel de jóvenes con bachillerato y dada la baja en el porciento de jóvenes que son desertores, que hubiese una baja en el porciento de jóvenes en pobreza, una baja en el porciento de jóvenes fuera de la fuerza laboral y un aumento significativo en el porciento de jóvenes empleados, y eso no se ve y presenta una paradoja. Quiero dejarlos con esa paradoja para invitarlos a que participen en el seminario en junio para poder discutir tanto los hallazgos del estudio como las consecuencias con más detalle. Muchas gracias. José, te tenemos a ti. Ahora, te tenemos en mute. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Mi trabajo se trata de medir el impacto del cierre de escuelas que hubo en Puerto Rico sobre el aprovechamiento académico. La presentación está en inglés, yo voy a hablar en español. Cuando uno analiza los cierres de escuelas, o lo que tuvimos la oportunidad de analizarla en la literatura internacional. José, perdóname. Sí. Disculpa que te moleste de nuevo, creo que se está escuchando el intérprete. ¿Tú escuchas el intérprete, José, según tú hablas? Yo no. No. ¿Dónde está tu setting de interpretación? ¿En español o en inglés? Debajo de tu pantallita en Zoom. Solo para verificar. Debajo el globito. En la parte de abajo, hay un globito. En tu caso debe... ¿Está en alguno? Exacto, no está en ninguno de los dos. O ponlo en español. Ponlo en español, solo para estar seguro. Ahora. Y Juan, habla ahora, el intérprete. Haz un sound check, José. Hola, check, sí. Check. Ok. Intentemos a ver si... Ok, funciona. Perfecto. Disculpen la molestia. Gracias. A todo el resto, por favor, pongan abajo español para que estemos ready. Gracias. Prosigue. Perfecto. Pues cuando uno analiza la literatura internacional sobre los cierres de escuelas, en Estados Unidos han cerrado escuelas por la ley No Child Left Behind, y a nivel internacional también cuando hubo desastres naturales, por austeridad también, pero en ninguna de esas jurisdicciones hemos encontrado, o por lo menos yo encontré un cierre de escuela tan intenso como el que tuvo Puerto Rico en 3 años, donde se cerraron, voy a decir ahora mismo,
No, se me escapó el número. Se cerraron 438 escuelas en un espacio de 3 años. De 2017 al 2020 se cerraron 438 escuelas y eso es casi el 30% de nuestra escuela, de las escuelas que teníamos en el año 2017. Así que en la literatura internacional, que ha evaluado cierres de escuelas menos intensos que el de Puerto Rico, ha encontrado alguna evidencia mixta sobre el impacto del cierre de escuelas en el aprovechamiento académico, pero la mayoría apunta a que los efectos son negativos o perjudiciales para los estudiantes impactados, que yo le llamo pues estudiantes desplazados. Cuando uno tuvimos la ventaja de poder utilizar datos a nivel de estudiantes, o sea, de poder seguirle el rastro a uno de los estudiantes que estuvo matriculado en el sistema desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2019 y así poder comparar China con China, porque hay análisis anteriores que han medido el impacto del cierre de escuelas sobre el aprovechamiento mirando las notas a nivel de escuela. Y a nivel de escuela, pues, si los estudiantes desplazados tenían mejor aprovechamiento y van a escuelas de menor aprovechamiento, pues el promedio de esa escuela receptora va a aumentar porque es como si usted tiene un equipo de baloncesto y de momento viene Michael Jordan a su equipo, pues el promedio de ese equipo va a subir. Y eso es precisamente lo que pasó. En promedio, los estudiantes desplazados tenían mejor promedio, mejor aprovechamiento académico en las pruebas estandarizadas metas que sus contrapartes que no sufrieron cierre de escuela. Discuto también cuál era el raciocinio para el cierre de escuela. En el caso de Puerto Rico, pues era la austeridad. En el caso del desastres naturales se cerraron muy pocas escuelas, menos de 30. Y lo voy a discutir en detalle en mi presentación en junio. Sin embargo, quería puntualizar ahora que en los 3 años de cierre de escuela, las economías asociadas a esos cierres de escuela totalizaron 34 millones en costos operacionales. Sin embargo, en costos de mantenimiento hubo un aumento de 311 millones. Y esto es solamente los datos del Departamento de Educación. Hay escuelas que no es el Departamento de Educación el que le da mantenimiento. También puntualizamos que muchos de estos cierres de escuelas ocurrieron, o mejor dicho, que hubo una desproporción de cierre de escuelas en municipios de bajo ingreso, sobre todo en la zona rural de Puerto Rico, como son los municipios de San Sebastián, de Patillas. Cuando uno pues calculamos tasas a nivel municipal de cierre, tenemos un mapa que compara los ingresos promedios de esos municipios con las tasas de cierre y vimos una desproporción ahí. Y de hecho, cuando miramos los datos también a nivel individual, vemos que los estudiantes desplazados tenían en promedio una tasa de pobreza de 81%, es decir, de cada 100 estudiantes desplazados, 81 era pobre, versus la tasa de pobreza de los no desplazados, que era 77%, o de cada 100 estudiantes desplazados, estudiantes no desplazados, o que no fueron afectados directamente por el cierre, 77 eran pobres. Así que había una desproporción en los estudiantes impactados, en pobreza, en los estudiantes desplazados. Cabe señalar también que cuando uno mira los datos a nivel individual, pues observé que hay un declive en el aprovechamiento académico en los últimos 3 años y esto pues de por sí es un problema para el cual puntualizo algunas recomendaciones de política pública, porque no solamente es que los estudiantes desplazados han mostrado menor aprovechamiento académico, sino que es prácticamente una tendencia generalizada en todo el sistema público. Sin embargo, cuando usamos métodos de causalidad que me permiten comparar China con China, o sea, yo puedo coger estudiantes que tengan las mismas características observables en un lado, con los estudiantes que tienen las mismas características observables en otro lado, características como sexo, nivel de ingreso, que están en una región de bajo aprovechamiento académico, entre otras características observables. Y la única diferencia que tienen esos dos grupos de estudiantes es que este fue impactado por el cierre de escuela y este no. ¿Hubo diferencia en el aprovechamiento académico de un año a otro? La respuesta es que sí, y la respuesta es consistente
es invariable a la especificación del modelo que utilice. No importa el modelo que utilice, siempre encuentro, no importa si el estudiante también fue a escuelas que tenían en promedio mejor aprovechamiento académico, de todas formas, esos estudiantes desplazados mostraron un decrecimiento en su aprovechamiento académico mayor al que ya venía en tendencia en el sistema público en al menos estos últimos 3 años, que son los datos que tuve acceso. Así que lo dejo hasta ahí, y cualquier pregunta, pues con mucho gusto. Gracias. Indira, estamos contigo. Hola, gracias también, al igual que los compañeros, quería agradecer por la oportunidad, ¿verdad? Que me entusiasma empezar a presentar los resultados que hemos estado obteniendo. Mi estudio lo que hizo fue enfocarse en estimar la segregación educativa desde 2 puntos de vista: segregación en términos de aprovechamiento académico y la segregación por ingresos o por variables socioeconómicas, como es el ingreso. ¿Por qué medir la segregación? Bueno, porque en realidad, como todos sabemos, el sistema público alberga en sus escuelas a una cantidad de estudiantes que tienen un % de pobreza muy alto en comparación con el resto de la población. Por lo tanto, queremos saber si se cumple lo que establecen unas teorías que dicen que mientras tú tienes muchos iguales juntos en la escuela, en el sistema o en una región, lo que vas a encontrar es que va a haber un efecto de lo que se les llaman los pares, ¿eh? Y al tener entonces muchos estudiantes, por ejemplo, con bajos ingresos o alto nivel de pobreza, se le asocia generalmente un desempeño académico más bajo que a estudiantes con altos ingresos, lo que llevaría un efecto de autorrefuerzo a que en lugar de mejorar, estos estudiantes estarían empeorando en desempeño académico, ¿verdad? En comparación con otros estudiantes que pueden tener a lo mejor mayor diversidad y una influencia de otros estudiantes con un desempeño académico mejor, ingresos más altos, y entonces representaría una mejoría, ¿verdad?, de ese efecto de pares cuando tienes mayor diversidad. Así que la medida de segregación que utilizamos para el caso de las escuelas públicas de Puerto Rico a nivel regional fue el índice de disimilitud de Duncan. Ese índice lo que hace es medir cuán homogénea o cuán igual es la población de un área específica respecto a alguna variable. Y, o si no, cuán diferente sea. A medida que haya mayor segregación, es más diversa, y a medida que haya menor segregación, es más homogénea. Lo deseable es que dentro de una escuela haya mayor diversidad y que en una región entre las escuelas haya mayor heterogeneidad, homogeneidad, que sean más diferentes, más iguales las escuelas, pero que dentro de una escuela haya mayor diversidad. Nosotros no medimos a nivel de dentro de la escuela, sino que medimos a nivel regional, considerando la región como el municipio. Los datos que tomamos fueron datos del censo para los ingresos, datos del nivel de pobreza del Departamento de Educación para la pobreza en las escuelas, y utilizamos unos índices que desarrolló el Departamento de Educación hace poco, que hacen relación a los años 2010, al año académico 2018-19, donde hay un índice de aprovechamiento académico, hay un índice de calidad escolar y otro de la administración escolar, para ver si en realidad en Puerto Rico, en las regiones, existe una homogeneidad que lleve, en términos de ingresos, que lleve a que los estudiantes también en desempeño académico hayan resultados homogéneos dentro de cada región. ¿Qué encontramos? Bueno, pues cuando medimos primero en relación al ingreso, nuestros resultados fueron similares a los de un estudio hecho por Nieves Ayala en el 2012, que encontró que en Puerto Rico, en las regiones, hay gran homogeneidad, es decir, que no hay mucha diversidad dentro de la región o el espacio en términos de ingresos. La gente está bastante mezclada, podríamos decirlo así, cuando hablamos de distintos niveles de ingresos. Cuando utilizamos los datos de pobreza para las escuelas públicas, encontramos lo que sabíamos que íbamos a encontrar, que hay muchos estudiantes en nivel de ingreso iguales, es decir, mucha pobreza dentro de la escuela, gran homogeneidad. Así que
hicimos el mismo análisis para el desempeño académico en las escuelas públicas y encontramos también como bastante homogeneidad en términos de desempeño o aprovechamiento académico, sin embargo, más diversidad, mucha más diversidad que cuando lo veíamos por ingreso. Es decir, que dentro de los municipios, las escuelas que están en un municipio se parecen mucho en términos de ingresos a sus estudiantes, pero no tanto en términos de desempeño o aprovechamiento académico. Esto quiere decir que podríamos entender entonces que ese aspecto socioeconómico no influye tanto o no es tan significativo en el desempeño académico de los estudiantes como a lo mejor otras variables. Cuando vimos las variables de calidad escolar y la variable también de administración escolar, ellas presentaron mayor diversidad también. O sea que las escuelas en un municipio son más diversas en ese aspecto también. Dividimos los municipios en zona urbana y zona rural, dejándonos llevar por definición del censo de lo que son las zonas urbanas y las zonas no urbanas. Así que hicimos una clasificación de los municipios a ver si había una diferencia de los resultados cuando dividíamos en rural y urbano, pero vimos que en realidad no se muestran, son bastante parecidos los resultados cuando comparamos áreas urbanas y rurales. Pero cuando hicimos análisis de correlación y de coeficientes de determinación, el coeficiente de determinación los muestra, el de correlación, cuán relacionadas están las variables, salieron bien bajitos cuando consideramos todas las variables con desempeño académico. Sin embargo, entre los coeficientes de determinación que muestran el porciento que explica cada una de las variables de desempeño académico, para el área rural encontramos que la calidad escolar explicaba más del desempeño académico, mientras que para el área urbana, lo que tiene que ver con la administración de la escuela, daba una mayor explicación al desempeño académico. Y eso sería todo. Eileen, cerramos contigo. Aquí vuelvo a entrar. Ok, aquí estamos de vuelta. Quiero verificar que tienes tu interpretación en español, sí, para asegurar que... Bello. Gracias. Disculpen que a principio yo no había seleccionado, me estoy poniendo el timer yo también para... A principio yo no había seleccionado el botón de traducción a español y por eso fue que hubo problemas, así que me disculpo por eso. Así que quiero hablarles un poquito de cuál fue mi motivación, ¿no?, al estudio que habíamos hecho. En Puerto Rico se han hecho varios indicadores de la diversidad que hay en términos del aprovechamiento en las escuelas. Está el informe de Abre Puerto Rico, está el informe que sacó el año pasado también el Departamento de Educación. Y yo creo que es bien obvio de que la diversidad es bien grande. O sea, tenemos unas escuelas con alto aprovechamiento, unas escuelas con muy bajo aprovechamiento. Y obviamente eso afecta, ¿no?, cuáles son las oportunidades que tienen los estudiantes de acuerdo a la escuela que le corresponda ir. Así que mi motivación fue tratar de entender esa diferencia, especialmente porque muchos de estos análisis que se han hecho se presentan los rankings de las escuelas, pero no se habla necesariamente del contexto en que esas escuelas están. Y el contexto socioeconómico, el contexto comunitario puede ser un factor importante en el desempeño académico de los estudiantes en una escuela, más allá de lo que sea la calidad de educación de la escuela en sí. Así que el trabajo realmente lo que busca es, por un lado, ver cuántas explican las variables sociodemográficas y variables de la comunidad esa diferencia en desempeño a nivel de escuela, para entonces sacar lo que yo llamo el valor añadido de la escuela. Es decir, los datos que nosotros estamos utilizando son datos agregados a nivel de escuela. Para cada escuela se estableció un promedio del desempeño a nivel elemental, a nivel intermedio y a nivel superior, de acuerdo a los grados que la escuela ofrezca. Y entonces lo que tratamos de medir es cuánto explican las variables sociodemográficas o comunitarias esa variación entre escuelas para calcular el valor añadido. Entonces, cómo la diferencia entre el desempeño en la escuela que estamos observando menos el desempeño en la escuela, según me predice un análisis de regresión que tome en consideración los distintos
variables sociodemográficas o variables comunitarias. Cuando me refiero a variables sociodemográficas, son variables que se refieren a la escuela, el porciento de estudiantes bajo nivel de pobreza, el porciento de estudiantes que participan o están registrados en educación especial, el porciento de estudiantes por género. También tenemos el porciento de estudiantes por etnia, pero ese no resultó significativo en los análisis, por eso al final no se incluye. Y las variables comunitarias son variables que tomamos a nivel de Census Tract del Puerto Rico Community Survey, ¿no? Que incluyen el nivel de educación de la población adulta en esa área, incluyen también medidas de composición de hogares en el área donde está asentada la escuela, ¿no? Así que vamos a pasar a los resultados. Una de las cosas que nosotros encontramos, primero, yo creo que un factor bien importante es que cuando hablamos de escuelas, y hablamos de escuelas en general, obviamos diferencias importantes que puede haber entre la escuela elemental, la escuela intermedia y la escuela superior. Nosotros encontramos que los factores socioeconómicos realmente explican una porción bien pequeña de la variación en desempeño que observamos a nivel de escuela elemental. Sin embargo, a nivel de escuela superior, las variables sociodemográficas nos explican el 60% de la variación en desempeño que observamos entre escuelas y aproximadamente una tercera parte de la variación que observamos entre escuelas a nivel intermedio, ¿no? Así que, obviamente, a medida que el estudiante va pasando de un nivel a otro y va llegando a la adolescencia, esos factores sociodemográficos se vuelven más importantes. De todos esos factores, el que realmente tiene el poder más grande para predecir el desempeño de la escuela es el porciento de estudiantes bajo nivel de pobreza que hay en la escuela. Así que ciertamente ese es un factor que está afectando especialmente a los estudiantes de escuela intermedia y de escuela superior. También encontramos que a nivel de escuela elemental y a nivel de escuela intermedia, en las escuelas rurales tienen mejor desempeño. Y otro factor que me pareció bien interesante es la relación con el porciento de estudiantes que participan de educación especial. Cuando vemos los resultados a nivel de escuela elemental, el porciento de estudiantes en educación especial no me afecta el nivel de desempeño de la escuela. Incluso en algunas regresiones tiene un efecto positivo. Sin embargo, el efecto negativo de estar en una educación especial comienza en escuela intermedia y en escuela superior. Así que hay que prestar mucha atención a qué está pasando con la educación especial desde ese punto de escuela intermedia en adelante. Cuando estimamos el valor añadido de las escuelas y tratamos de explicar ese valor añadido utilizando distintas características de la escuela, incluimos el tamaño de la escuela, incluimos también la evaluación y el nivel de educación de los maestros, encontramos que el tamaño de la escuela se relaciona negativamente con el desempeño a nivel de escuela elemental y escuela intermedia. Es decir, que escuelas más pequeñas a nivel elemental e intermedio presentan un valor añadido mayor, ¿no? Y cuando hablamos de valor añadido es el efecto directo de la escuela más allá de lo que son los factores socioeconómicos. También la evaluación que reciban los maestros es un factor que consistentemente tiene un efecto positivo en ese valor añadido. No así el nivel de educación de los maestros, ya que solamente encontramos que el tener un mayor porcentaje de maestros con maestría o doctorado tiene un efecto positivo, pero solamente para estudiantes a nivel de escuela superior. Así que por eso es que digo que esas diferencias entre niveles son bien importantes y ya pues vamos a entrar, hay muchos otros hallazgos que podemos detallar, pero eso los vamos a hablar más adelante cuando tengamos el webinar más detallado. Lo que sí quiero pasar ahora entonces es a dar unas recomendaciones generales y quiero advertir, lo que estamos haciendo en esta sección es cogiendo algunas de las recomendaciones que salen de los 5 trabajos. Así que obviamente no tenemos tiempo para ir sobre todas las recomendaciones
en este momento, pero damos algunas recomendaciones generales, muchas de ellas que salen también no solo de un trabajo, sino de nuestras conversaciones cuando estamos discutiendo nuestros resultados. Y ya entonces, más adelante en los distintos webinars, pues cada uno de nosotros le va a dar otras recomendaciones más detalladas particulares a sus trabajos. Así que, Lenny, si pasamos a la próxima lámina. Una de las cosas que salen, y especialmente del trabajo que hizo César Rey, es que obviamente este modelo específico de Escuela Alianza que se está utilizando en Puerto Rico puede servir de una herramienta importante para atender a las comunidades más pobres en Puerto Rico y más marginadas. Así que en ese sentido sí se podría crear un tipo de endowment fund, porque sabemos que estas escuelas, estos dos casos particulares, como bien dijo César, reciben fondos de distintas organizaciones y es lo que han permitido que ese modelo se esté desarrollando positivamente. Así que pensar en crear un fondo para tratar de replicar proyectos similares en las comunidades más marginadas. También es importante que haya una evaluación continua de las políticas que se implantan en educación. Una de las cosas que nosotros desgraciadamente vemos es que cada 4 años las políticas cambian, ¿no? Y no hay una evaluación de qué políticas están funcionando y cuáles no están funcionando. Por eso es que es tan importante que iniciativas como esta, que estamos empezando desde el observatorio, continúen y se evalúen las distintas reformas y se lleven a la discusión pública, de manera que se sepa, okay, qué está funcionando, qué no está funcionando, y también como ciudadanos podamos ejercer presión para que aquellas cosas que estén funcionando se mantengan y aquellas que no se estén funcionando, pues que entonces se revisen. Del trabajo de Héctor también vemos que hubo una reducción sustancial en las tasas de deserción desde el 2010 por lo menos hasta el 2015. Así que hubo unas políticas que parecen estar dando resultados, o por lo menos hasta ese momento están dando resultados. Y hubo una circular del Departamento de Educación donde detalla, ¿no?, un procedimiento para tratar de preventivamente identificar esos posibles desertores. Así que consideramos que es importante no solo que la circular esté ahí, sino que las escuelas tengan los recursos necesarios para implementarla y que se verifique, que se evalúe que las escuelas la estén implementando. Otro factor importante que sale del trabajo de Héctor es esa dicotomía entre qué está pasando con la educación de los jóvenes versus qué está pasando con el empleo de los jóvenes. Porque si queremos continuar reduciendo las tasas de deserción, los jóvenes tienen que entender que vale la pena invertir en educación. Así que es importante en ese sentido que empecemos a trabajar también con ese movimiento de los jóvenes de educación a el trabajo. Tenemos que tomar en consideración que no todos los jóvenes van a llegar a la universidad, pero entonces tiene que haber un enfoque de cómo vamos a mover, a qué carreras vamos a mover esos estudiantes que están saliendo de escuela superior, se están graduando, pero no necesariamente van a ir a escuela superior, a universidad, de manera que tengan una oportunidad que para ellos valga la pena mantenerse en la escuela. Pasamos a la próxima laminilla. Y pues siguiendo en esa línea, puedes pensar en estrategias generales, ¿no?, para aumentar esos trabajos y la calidad de los trabajos que están disponibles para los estudiantes una vez salen de high school, e incluso para los estudiantes que salen de universidad, porque no vemos que su perspectiva de empleo esté mejorando acorde con la mejora que vemos en sus niveles de educación. Así que hay que trabajar mucho esa relación, ese movimiento de escuela a trabajo. Y eso implica no solo el Departamento de Educación, sino una colaboración entre distintas agencias de gobierno y sectores privados y sectores sin fines de lucro. Otro aspecto importante es que, como vemos que para las escuelas intermedias y las escuelas superiores los factores socioeconómicos son tan determinantes para el desempeño académico, es bien importante que esas escuelas también se fortalezcan todo lo que son programas los programas de apoyo y los programas de
interacción con la comunidad. O sea, cómo entonces nosotros no nos quedamos solamente en ver qué pasa en la escuela, sino cómo podemos atender las distintas oportunidades o problemas que tienen los estudiantes de acuerdo al entorno donde estén ubicados, y eso es un factor que hay que trabajarse. O sea, la literatura nos dice que esas escuelas que tienen más contacto, más community outreach, tienen un mejor desempeño. Vemos el caso que mencionó César de la Escuela Viventi, que trabaja mucho con la comunidad, y en sus webinar pues él les hablará más detallado sobre eso, pero ese es el tipo de iniciativa que tenemos que entonces tratar de propagar por el sistema de educación. Obviamente por los resultados de mi trabajo, la calidad de los maestros es importante. Así que hay que incentivar el entrenamiento, el adiestramiento de maestros, hay que incentivar que tengan las herramientas necesarias para ir mejorando, crear oportunidades de educación, especialmente en el caso de los maestros de escuela superior. Sí vemos que tener niveles de educación más altos, es decir, tener mejor conocimiento de las materias que enseñan, puede ser importante para el aprovechamiento de sus estudiantes. Así que ese tipo de política puede ser importante. Y lo que vemos en términos generales, ¿no?, que todas las decisiones en términos de promoción y retención de personal en las escuelas se hagan en base a esa calidad del maestro y no necesariamente en base al seniority que tenga la persona. Vamos entonces a la última laminilla para las últimas recomendaciones. En el caso del trabajo de Indira vimos que tanto los factores administrativos como los factores de calidad escolar pueden ser importantes y pueden divergir entre regiones. De hecho, tanto en el trabajo de José como en mi trabajo, nosotros observamos que hay unas regiones educativas que consistentemente tienen un desempeño menor. En especial la región de Humacao suele tener los niveles más bajos de desempeño y también de valor añadido de las escuelas. La de San Juan le sigue y Bayamón en algunos niveles también. Así que no todas las regiones necesariamente adolecen de los mismos problemas. Y tenemos que empezar a mirar, qué factores administrativos o de calidad de educación pueden estar variando, pueden estar afectando a los estudiantes en las distintas regiones. Y finalmente yo creo que hay que hablar del tamaño de las escuelas, ¿no? Del estudio que yo hice sale que para las escuelas elementares y las escuelas intermedias, escuelas más pequeñas pueden rendir mejor aprovechamiento académico de los estudiantes. Aparte de eso, yo creo que un factor bien importante, nosotros estamos ahora mismo en una emergencia, pero en el caso de Puerto Rico llevamos 3 años de emergencia. Los estudiantes que están ahora mismo, muchos de nuestros estudiantes pasaron por un huracán, pasaron por un terremoto y ahora están pasando por una pandemia. Así que tenemos que empezar a pensar en un sistema educativo que sea más resiliente y más flexible a responder a estas distintas realidades que sabemos que desgraciadamente pues son parte de nuestra vida caribeña y que, dado el cambio climático, probablemente son cosas que van a pasar más a menudo. Y hemos visto ahora mismo pues que realmente el sistema no tiene la flexibilidad para adaptarse a estas emergencias de la manera que debería responder si queremos atender a todos los estudiantes, porque en casos como este pues son los estudiantes más vulnerables los que tienden a afectarse más. Así que eso es algo que hay que ver. Y en ese sentido, pues empezar a trabajar en cómo quizás abrimos algunas de esas escuelas que hemos cerrado, cómo creamos protocolos para que esas escuelas vayan abriendo. Quiero terminar, y relacionado con lo que estaba mencionando, con lo que consideramos unos aspectos generales. Glenny, si me puedes pasar la próxima laminilla. Lo que yo llamo los aspectos importantes de cara al futuro. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que en nuestras discusiones hemos visto como, mira, estos son aspectos que nosotros no necesariamente hemos desarrollado dentro de nuestros trabajos, pero que nos quedan como asignatura pendiente, porque son issues que han aflorado
que sabemos que se deben trabajar. El primer caso, pues, es con el hecho de esta discrepancia entre el desempeño académico de los estudiantes o el school attainment de los estudiantes versus el desempeño en el mercado laboral. Y eso amerita entonces mayor investigación en cuáles son las características y las condiciones en que están los jóvenes en Puerto Rico, cómo eso se relaciona a la educación laboral y a la participación laboral y cómo en última instancia se relaciona a la pobreza, porque es uno de los problemas que queremos atender. No olvidemos que la educación siempre ha sido un elemento importante para la movilidad social. Y en la medida que no logremos atender a las poblaciones de estudiantes más vulnerables, pues en la medida que el sistema de educación no está cumpliendo con las necesidades de la población. O sea, y en la medida que la pobreza se perpetúa y que estudiantes pobres están en desventaja versus estudiantes de mayor ingreso, pues quiere decir que todavía hay un trecho que andar para mejorarlo. Como les mencioné cuando estaba dando mi presentación, el aspecto de educación especial es bien importante y sobre todo porque vemos que en escuela elemental no parece ser un problema, pero ya en escuela intermedia sí. Y entonces hay que empezar a enfocar un poco en qué está pasando en escuela intermedia. Dicen que la escuela intermedia es como el hijo del medio, que no le prestan mucha atención, pues en estudios de educación están haciendo la misma aseveración con la escuela intermedia. La escuela intermedia es un proceso central y por lo tanto hay que prestar más atención a qué está pasando ahí, qué está pasando en especial con la educación especial en ese nivel. De hecho, cuando Héctor le dé su análisis, su webinar, una de las cosas que le encuentra también es que el grupo donde ha habido menor reducción en la deserción es justamente en las personas con discapacidades. Así que ahí hay un trabajo que hacer. Como les dije ahorita, la necesidad de crear un sistema educativo más resiliente. Hay que empezar a trabajar, a investigar y a recoger información de qué ha estado pasando con las escuelas y qué está pasando con las escuelas ahora mismo dentro de esta emergencia para desarrollar políticas que entonces permitan al sistema educativo adaptarse mejor a situaciones de emergencia y sobre todo poder servir de apoyo y de fuente de protección a los estudiantes que forman parte de las comunidades más vulnerables. Y también, como les mencioné, pues esto también implica empezar a trabajar en un protocolo. Yo creo que si el cierre de escuelas no ha producido los grandes ahorros que se esperan, pero sí han producido efectos negativos en los estudiantes y bajo la nueva realidad en que vivimos, pues obviamente tenemos que empezar a pensar cómo abrimos algunas de esas escuelas que cerraron. Y ahora mismo, dentro de la coyuntura que estamos, pues es un asunto bien importante porque necesitamos grupos de estudiantes más pequeños si queremos reabrir las escuelas en un futuro cercano. Así que, ¿cómo trabajar esos protocolos? Pues es una tarea que nosotros vamos a estar discutiendo también en la medida que terminemos nuestro informe final. Y finalmente los dejo pues con la necesidad de mantener consistencia en el sistema, de tener planes a largo plazo que sean coherentes, que sean consistentes y que pues eviten que estemos cada 4 años tratando de reinventar la rueda, porque es como dar un pasito para adelante y 2 para atrás. Así que con eso terminamos y abrimos ahora entonces a las preguntas de los panelistas. Excelente, gracias a todos. Estamos un poquito pasados de tiempo, bueno, bastante, pero ciertamente el tema es importante y es muy, muy relevante en estos momentos para la educación de Puerto Rico, donde tenemos muchos factores. Estamos en planificación de cómo se van a abrir las escuelas, ciertamente luego de esta pandemia, no solamente después de que se han cerrado algunas. Lo abro a preguntas. Han habido algunas preguntas. Gracias, César, por contestar. Dulce nos preguntó cuál es la diferencia entre las escuelas alianzas y las escuelas charters. Y en específico, ¿cuál es la diferencia de fondos necesarios para que sean exitosas? Ahí César contestó que son varios factores y se estarán discutiendo más a fondo en el webinar de junio 9. David, this is very exciting work.
is it possible to get back up the research of the conclusions drawn on it? Sí, todos los estudios, todas las presentaciones se van a estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo también la página de CEMGAP, Centro de Estudios Multidisciplinarios y Gobernanza de Asuntos Públicos. ¿Lo dije bien? Estudios multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos. Gobierno, no gobernanza. Gobierno y Asuntos Públicos. Ahí va a estar todo. Nosotros también de parte de Filantropía Puerto Rico lo vamos a estar compartiendo. Y como les mencionamos, tenemos webinars, seminarios web de cada uno de las personas que han presentado sus estudios aquí más a fondo, donde van a presentar data y todas cómo hicieron el estudio y mucho más detalles. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Y recomendaría, si pueden, la presentación de esta, la que acaban de ver, para que la tengan desde ya, la tienen en un pequeño link que se acaba de compartir en el chat. Miguel pregunta, ¿cuántos estudiantes deben ser por grupos para tener mejores beneficios? ¿Tenemos algún número de eso? Mira, nosotros en el análisis no hemos incluido el tamaño de grupo per se, el tamaño de clase. Lo que tenemos es el tamaño de escuela. Ahí habría que ver, o sea, los datos que tiene el Departamento de Educación, pues sí tiene disponible el tamaño de la escuela. Yo sé que ellos trabajan unos datos sobre grupos, pero no están disponibles en el perfil y por conversaciones que he tenido en otros momentos, pues es más difícil esa medida de cuán grandes realmente son los grupos para nosotros poderlos incluir a nivel de análisis. Pero una de las cosas que sí tenemos planificado como parte del seguimiento para el año que viene es trabajar un estudio ya a nivel cualitativo, yendo a algunas escuelas en particulares, haciendo un estudio de casos de escuelas en particulares, donde muchos de estos temas que quizás no tenemos los datos para poderlos incluir en el análisis estadístico, sí podamos evaluarlo directamente conversando con el personal escolar y con estudiantes en esa escuela, en esas escuelas que visitemos. Excelente. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen que los tenemos a todos aquí unidos. Lidiana, tengo tu voz, tu manita alzada. No sé si tienes alguna pregunta, la puedes hacer por el chat o por el Q&A. A todo el equipo de este Observatorio de Educación Pública, ¿algún comentario adicional final que quieran compartir antes de irnos en este momento histórico del Departamento de Educación? Yo creo que el agradecimiento de todos nosotros con este espacio. Me parece que el proyecto es bien importante. En mi experiencia en educación, creo que es de las pocas veces o la única vez que se ha hecho un estudio tan abarcador y tan inclusivo, tan diverso. Y me parece que puede servir de pie para políticas públicas. Ojalá pueda ser papel integrante de futuras leyes. Y gracias a Filantropía. No, y definitivo, eso es ciertamente una de las misiones más grandes que tenemos, es que las conversaciones se sigan añadiendo personas. Cambio sistémico solamente viene cuando nos unimos muchas y distintas perspectivas para resolver un problema. Así que gracias al observatorio estamos súper contentos de esto. Miguel, creo que te contestamos la pregunta ya. Ok, no sé si lo hiciste de nuevo. El número exacto no está. Él pregunta, ¿cuántos estudiantes deben ser por escuela? Por escuela. Por ejemplo, yo lo que incluyo para ver el efecto en valor añadido es categorías de escuela. Cuando ya la escuela pasa de 180 estudiantes, y estas categorías yo las hice dividiendo las escuelas por tamaño equitativamente, ya cuando pasa de 180 estudiantes empieza a tener un impacto negativo, especialmente en escuela intermedia. Ya cuando pasa el segundo cutoff, no lo tengo aquí a la mano, pero creo que es de 225, 250, pues tiene todavía un impacto mayor. Así que lo que estamos viendo es básicamente escuelas, lo que llamamos escuelas medianas, grandes o muy grandes comparadas con escuelas pequeñas. Perfecto. Quiero compartir el slide donde
te salen los próximos webinars. Antes de irnos, les recordamos, y esto lo deben recibir en la invitación, también lo encuentran en el landing page que le vamos a compartir en el chat ahora mismo, donde se pueden registrar. Tenemos a César Rey, junio 9, José Caraballo Cuetro, junio 11, Héctor Cordero está junio 16, Eileen estará junio 18 e Indira estará junio 23, donde veremos cada uno de estos estudios independientemente y en mucho más detalle. Una pregunta adicional, ¿cómo se interpreta la conclusión de que las escuelas más pequeñas rinden mejor aprovechamiento académico con el argumento de mayor diversidad dentro de las escuelas? Buena pregunta. ¿Tenemos algún...? No sé si Indira quiera hablar un poquito sobre diversidad. Yo creo que en realidad, si vamos a vincular entonces tamaño con desigualdad o diversidad dentro de las escuelas, ¿verdad? O heterogeneidad, la idea es que yo creo que son dos factores que estarían afectando el desempeño académico, ¿verdad? Cada uno de manera separada, porque en realidad si tenemos grupos más pequeños, ya vimos que podemos ver que hay un mejor desempeño académico, pero si dentro de ese grupo hay mayor diversidad, va a haber un efecto de los pares que va a hacer que mejore aún más el desempeño académico. O sea, que no tan solo es que sean grupos pequeños, lo ideal es que también sean grupos diversos y que el efecto de pares pueda hacer que los que mejor están en términos económicos, académicos, ¿verdad? Estimulen a los que tienen una peor situación o estén en situaciones o grupos más vulnerables. Así que son dos factores que afectan el mismo elemento o la misma variable de desempeño académico. Y yo creo que otro factor es que, como dijo Indira, ya no encontró mucha, o sea, las escuelas públicas en Puerto Rico son bastante homogéneas. Nuestro estudio pues no incluye escuelas privadas donde quizás entonces veamos mayor heterogeneidad. Así que las escuelas públicas de por sí son bastante homogéneas, pero ese es un factor que no necesariamente la escuela puede controlar. El tamaño de la escuela es un factor que el Departamento de Educación sí puede controlar o puede ajustar. Así que quizás pensar en la diferencia entre qué factores no podemos necesariamente ajustar, pero qué factores sí. Otro aspecto importante es que ya para el nivel de high school, el tamaño de escuela no tiene un efecto. Quizás ya para el nivel de high school, pues esos otros factores de homogeneidad versus heterogeneidad puedan estar teniendo un impacto mayor, porque fíjense que las escuelas superiores que ofrecen grados superiores son muchos menos. Así que sería posible ver mayor diversidad o heterogeneidad en esas escuelas porque estarían agrupando más gente. Así que esa podría ser una conexión. Excelente. Y yo quería añadir, estoy de acuerdo con las compañeras, cuando yo analicé los datos a nivel de estudiantes, tenemos cerca de 17% de la población estudiantil con problemas específicos de aprendizaje. Y eso siempre se recomienda, sea en escuela pública o privada, que para este tipo de estudiantes se trabaje con grupos pequeños. Y si tenemos grupos pequeños en escuela elemental, pues algo que ha ocurrido mucho en Estados Unidos es que se desclasifican estudiantes que estaban en educación especial porque se atendieron tempranamente. Y en el caso de Puerto Rico, pues eso no ocurre con la misma frecuencia que ocurre en Estados Unidos, esa desclasificación y esa atención temprana. Y pues viendo los datos que yo manejé, no hay gran ahorro en esta consolidación, que era la idea detrás del cierre, es decir, vamos a hacer grupos más grandes y así podemos ahorrar dinero, e incluso algunas referencias apuntaban a que iba a mejorar el aprovechamiento académico. Pues si eso no ocurrió ninguna de las dos cosas, pues quizás podemos trabajar con grupos más pequeños y así mismo también en esta misma situación de la pandemia que requiere distanciamiento físico, pues un grupo más pequeño en el próximo año escolar pues pudiese atender varios factores a la misma vez. Excelente. Gracias a todos, gracias a todos los que han participado y se quedaron con nosotros un rato más. Los esperamos en los próximos webinars y a todo el equipo de SENGAP.
Muchas gracias y mucho éxito. Nos hace falta un observatorio de educación pública. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Le estamos compartiendo, les va a llegar la grabación, a todos los participantes les va a llegar la grabación con la presentación, ya se la compartimos en el chat para que la tengan desde ya, pero les va a llegar la grabación con la presentación y el registro para los próximos webinars individuales de cada uno, y les pedimos que por favor llenen el formulario de retroalimentación, que también se lo vamos a compartir tanto en el email como lo tienen en su chat para seguir mejorando estos seminarios webs. Feliz viernes, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye. Igual. Gracias. Hasta luego. Bye. Hay una pregunta más. No se han ido. Tenemos una pregunta más. Quinta Smalls asked, Benchmark Universe has a strong Spanish language curriculum which is fully accessible online. Also, the resources for teachers are extensive and able to contextualize instruction in a way that Novus teachers are able to deliver reliable instruction. Adelante is the name of the curriculum. Quinta, if you can go ahead and share that with us, a link or something, it'd be great. Pero Benchmark Universe. Thanks for the sharing, Quinta. Gracias, ahora sí. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Gracias.